El Tribunal Contencioso le recuerda al Consejo Electoral que sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Lo hace debido a la demora en tramitar la resolución sobre la participación de Justicia Social que auspicia la candidatura de Álvaro Noboa. Golpe al narcotráfico. Hallan 1 tonelada de cocaína en un contenedor en Pozorja, provincia del Guayas. Con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Televidentes, amigos, buenas tardes. Abrimos Televistas hoy informando que los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Issa acudieron a la Fiscalía General del Estado. Fueron convocados para rendir versión. Gaby, buenas tardes. Hola Tania, amigos, bienvenidos a esta emisión. La diligencia es parte de la investigación abierta por supuesto terrorismo. El caso partió de la denuncia presentada por el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Nos informa Jacqueline Rodas. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Issa, acudieron nuevamente a la Fiscalía General del Estado. Esta vez debían rendir versión en la causa abierta por supuesto terrorismo, a raíz de la denuncia presentada en octubre de 2019 por el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Llamó a la insubordinación de las Fuerzas Armadas contra su legítima autoridad, y quien además ordenó y dijo haber ordenado el cierre de los pozos petroleros. Issa y Vargas rechazaron que Dajic los denuncie. Está absolutamente claro que es una persecución política, porque el señor Dajic es parte integrante de una comisión asesora en el país, o sea, es parte del equipo del gobierno de Lenín Moreno. Hemos sido denunciados por un prófugo que durante 20 años no habían respondido al país del saqueo de los recursos del pueblo ecuatoriano. Leonidas Issa sí rindió su versión, pero Jaime Vargas no lo hizo, por falta de un traductor en su lengua natal, el achuar chicham. Es responsabilidad del Estado tener intérpretes y traductores. En otras fiscalías han facilitado esta presencia, sin embargo, el día de hoy no contamos con intérprete. Y no es un capricho, reitero, es un derecho constitucional. Los dos dirigentes indígenas tienen en total 8 expedientes abiertos, la mayoría por los hechos ocurridos durante las protestas de octubre del año pasado, por delito de odio, secuestro, instigación, terrorismo, grupos subversivos y destrucción de bienes patrimoniales. Todos siguen en etapa de investigación previa. Este martes el país podría tener una ley anticorrupción aprobada. La Asamblea se reunirá para votar la iniciativa legal que será aprobada como requisito para conseguir un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Francisco Garcés con los detalles. Para el gobierno es indispensable que este martes la Asamblea Nacional apruebe la ley anticorrupción. Es que de ello dependerá que el Fondo Monetario Internacional envíe $2.000 millones comprometidos al Ecuador. Uno tiene que hacer con fondo monetario o sin fondo monetario. Y ven la línea de la lucha anticorrupción. Y si algún problema tenemos es ese. Entonces a mí, diga el fondo o no diga el fondo, me parece que es sano y es beneficioso para el país. Esta ley establece nuevos delitos y sanciones para actos de corrupción. Se trata de normas específicas sobre la obstrucción de la justicia, el sobreprecio en la contratación pública y la corrupción en el sector privado. Además, la normativa obliga, entre otras cosas, a que la Contraloría emita su informe favorable como paso previo a la contratación pública y establece que delitos contra la administración pública sean sancionados con el máximo de la pena cuando se cometen en periodos de emergencia. O sea, la corrupción significa que le cuesta recursos al Estado. Tiene una implicación directa en el presupuesto, obviamente, del Estado. Eso, si no existen los ingresos para cubrir ese gasto excesivo derivado de la corrupción, eso conlleva más endeudamiento público, por ejemplo. Pero las condiciones del debate y la aprobación de la ley no son bien vistas por la Comisión Anticorrupción. Ese foro ciudadano considera que la norma nace mal.
sino que lo hace al apuro, como una medida parche. De manera que me parece una falta de seriedad con un país asumir el tratamiento de una medida tan fundamental para la democracia de una manera tan ligera. Además, el objetivo de la ley está incompleto porque no trata estructuralmente el fenómeno de la corrupción. Creo que está más bien condicionada por un requerimiento coyuntural antes que por la lucha de un problema que es estructural y profundo. Por eso, la comisión está elaborando un proyecto para crear un sistema anticorrupción que será presentado al país en los próximos días. Seguimos informando. El Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral entrarían en pugna por la candidatura de Justicia Social que postula a la presidencia a Álvaro Noboa Pontón. El presidente del Contencioso Electoral se pronunció sobre la situación del proceso para las elecciones de 2021. Patricio Díaz, en vivo desde el organismo, nos amplía esta noticia. ¿Qué tal, Tania, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, confirmó que los vocales del CNE, del Consejo Electoral, habrían caído en desacato, que estarían ya en desacato debido a que no han cumplido la sentencia de este tribunal respecto del movimiento Justicia Social para que se inscriban sus candidaturas. Recordemos que en 2 ocasiones las sesiones del Consejo Nacional Electoral no tuvieron quórum y en una más se suspendió el día de ayer. Así que debido a aquello, el Tribunal Contencioso Electoral ha definido que en los próximos días, el próximo día lunes, el presidente entregará un informe al resto de los jueces de este tribunal, verificando precisamente el cumplimiento de esa sentencia. Con ello se definirá si es que existen posibles sanciones o si es que se inicia un proceso contra los consejeros. De acuerdo a lo que dijo Arturo Cabrera, en estos casos, en este tipo de infracciones de desacato, existe la posibilidad de una sanción que va de multa a destitución del cargo. Escuchemos lo que dijo. La omisión en la que incurre el Pleno resulta inaudita. Yo quiero hacer notar que la sentencia de la causa 80 tiene fecha 30 de octubre. Han pasado 44 días que han sido desperdiciados, pasados por alto, ignorados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, a quienes también debo recordarles que la Constitución les impone la obligación de asumir las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones y de sus omisiones. Pero también constituye una infracción de carácter penal que tiene que ser juzgada por la justicia ordinaria, puede ser motivo para la presentación de quejas por quienes se sientan afectados en sus derechos por las decisiones y las omisiones del Consejo Nacional Electoral, y eso deberá ser tramitado en su oportunidad si son presentadas. Y también podrían enfrentar las consecuencias internacionales por las demandas que son públicas que ya se han presentado. Bien, el presidente del tribunal añadió que a pesar de estas diferencias, el proceso electoral no puede postergarse. Fue categórico en aquello porque recordemos que habría plazos de cumplir en el caso de que se disponga ya por parte del Consejo la inscripción de los candidatos del Movimiento Justicia Social. El Consejo, a propósito, se convocó para esta noche para tratar el tema. Les informaremos sobre aquello oportunamente. Regresamos con ustedes, estudios. Gracias, buenas tardes. Gracias, Patricia, estaremos pendientes. Y está listo el informe para el segundo debate en la Asamblea sobre las reformas a la Constitución que establece la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, se dejó fuera la propuesta de transformar a la Asamblea en bicameral, es decir, que tenga diputados y senadores. Los legisladores discutirán ese texto en el Pleno de la Asamblea. Más de 1 tonelada de droga fue encontrada en terminales portuarias de Guayaquil y Machala luego de 3 operativos realizados en menos de 24 horas. El destino final de los cargamentos era Europa. Merlin Ochoa nos informa que durante diciembre los narcos intentan sacar más cocaína, pues incrementa el consumo de estas ilegales sustancias.
Tras abrir las compuertas del contenedor, la policía de antinarcóticos halló 19 sacos de yute que contenían 930 bloques de cocaína. El contenedor contaminado estaba en el buque, por lo que la embarcación fue allanada por decenas de agentes en Pozorja, Guayas. Esta droga estaba camuflada dentro de un producto de los contenedores que estaban exportando cacao en grano y que el precio o el costo en el mercado internacional sería de 35 millones de dólares. Las 4 personas que estaban custodiando el cargamento fueron detenidas. Según datos policiales, el contenedor había sido inspeccionado en tierra, pero en ese momento no hallaron el ilegal cargamento. Manejamos varias hipótesis, hasta eso se encuentra, como le digo, en la investigación, posiblemente fueron contaminados en alta mar. En un segundo caso, en los patios de una terminal en el sur de Guayaquil, los uniformados encontraron otros 105 bloques de cocaína camuflados en los paneles de refrigeración, también en un contenedor que estaba listo para su embarque. Pero este fin de semana la policía de antinarcóticos también encontró droga en el puerto de Machala. Las autoridades aclaran que el destino final de todo este ilegal cargamento era Europa. Durante los últimos meses del año se intensifican los trabajos de inteligencia entre la policía ecuatoriana y la de Europa, pues se incrementa el consumo de cocaína en los países destino. Los meses más altos de aprehensión de droga en el Ecuador y sobre todo en lo que es puertos ha sido noviembre y diciembre. Los 4 detenidos serán investigados por tráfico de cocaína. Este año en los puertos del país han decomisado 30 toneladas de droga. Más adelante aquí en Televistazo, 6 asesinatos, riñas y robos se registraron en Guayaquil y Durán el fin de semana. Autoridades refuerzan los controles. El proyecto habitacional Ciudad Victoria nació hace una década y según el gobierno anterior iba a servir para reasentar a miles de familias que vivían en zonas de invasión. Hoy, sin embargo, ese proyecto está embargado, las casas destruidas y los supuestos beneficiarios desesperados porque nunca recibieron las escrituras, pese a que pagaron por sus viviendas. María Cecilia Argacha investigó el tema. Un poco de casas abandonadas, pero quién sabe quién atiende, quién puede dar o vender, no se sabe. Don Julio vende pasteles en la entrada de Ciudad Victoria y lo que él está preguntando se lo preguntan muchos. Siempre ha estado eso así, abandonado, ¿verdad? Pero no es tan fácil de responder. Vamos a hacer un programa gigantesco. La primera vez que el país oyó hablar de Ciudad Victoria fue porque este fue el sitio escogido hace una década para reubicar a quienes estaban siendo desalojados de zonas de invasión. Dándole buenas casas, ayudándole con el bono de la vivienda. Ustedes tendrán que hacer un pequeño esfuerzo a su parte. Pero Ciudad Victoria hoy es esto. Al recorrerla, uno se encuentra con decenas, con centenares de casas vacías, a medio construir, inservibles. Casas en las que evidentemente se invirtieron miles de dólares y de las que no se obtuvo ningún retorno o utilidad. Hay 1.106 viviendas terminadas al 100%. Existe un dato de entre 428 viviendas entre el 10 al 90% de construcción, que son las que usted manifiesta, que se siguen deteriorando porque no están ocupadas. En un promedio general tenemos un 45% de avance de lo que el banco financió en este proyecto. Es decir, en total poco más de 1.500 viviendas construidas. Y aquí hay que destacar algo. El Estado lo financió, pero Ciudad Victoria no fue nunca un proyecto público. Lo construyó una empresa privada en terrenos privados. Lo que hizo el Estado fue prestar el dinero para la construcción. El primer desembolso fue de 14 millones de dólares en el 2012. Ante las dificultades que presentó con el tiempo este proyecto, no hubo, digamos, un adecuado manejo, entiendo, de parte del operador en ese momento. En pocas palabras, el operador no pagó. Así que en el 2015 el Estado, en lugar de ejecutar garantías o exigir el pago, decidió volver a prestarle dinero. ¿Cuánto se ha invertido en ese proyecto? Bueno, no le puedo dar datos financieros porque usted sabe que nosotros también protegemos el derecho de los clientes, así como por sigilo bancario. No puedo otorgar los datos financieros del proyecto, pero fueron cantidades altas.
Y aunque no lo diga oficialmente, hemos confirmado que el monto del capital que el Estado prestó alcanza los 22 millones de dólares, eso sin contar intereses. El proyecto ya ha sido declarado de plazo vencido, está en coactiva. Y este proceso puede terminar en embargo y remate. El problema es que aquí vive gente. La mayoría, esas familias reubicadas y traídas hasta aquí por el gobierno anterior. ¿Les dieron escrituras? Nada que ver. Siempre fue un engaño. Siempre decían que nos iban a dar escritura y nunca se cumplió. Sí, nosotros quisiéramos otorgar esas escrituras y no generar un conflicto social allí, pero como el banco es el que mantiene la hipoteca de todo el predio, de todos los 113 hectáreas que es el componente del predio, no puede liberar las hipotecas dado a que el promotor no ha pagado al banco. Cuando dice el promotor se refiere a Darts Corp, la empresa constructora de Ciudad Victoria. Su gerente en esa época era Francisco Gallegos Anda, quien prefirió no dar una entrevista para este reportaje. Entre tanto, son miles las familias que esperan una respuesta y son millones de dólares los que el Estado no ha podido recuperar. A pesar de los operativos policiales y los refuerzos que vigilan la ciudad, aún se reportan crímenes en el puerto principal. Durante las últimas horas hubo riñas, asaltos frustrados y muertes violentas entre Guayaquil y Durán. José Carlos Alvarado trae un reporte. Ocurrió en el centro de Guayaquil. Un hombre fue herido con un arma blanca por 4 extranjeros durante la mañana de este lunes. Sin embargo, elementos de la policía, con apoyo de un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal, detuvieron a 2 de los sospechosos. Se me llevaron teléfono, se me llevaron dinero. Pero no fue el único hecho violento en Guayaquil. En la cooperativa Riberas de los Vergeles, en el norte de la ciudad, un joven de 16 años fue herido por un disparo durante la noche de este domingo. Según las primeras versiones, la víctima se movilizaba en un tricar por varias calles del sector y de pronto comenzaron a discutir con un grupo de personas que bebía en el sitio. Uno de ellos sacó un arma y disparó contra el menor de edad. Todos estos hechos violentos ocurren a pesar de los operativos que desarrolla la Policía Nacional y el arribo de 500 nuevos policías al puerto principal. Anteriormente se ha dado resultados mediante el aplicativo CineMóvil con boletas de captura. En este operativo hasta el momento no hemos encontrado nada, solo armas blancas. En sectores como la entrada de la 8 aquí en el norte de Guayaquil todavía se dan los operativos policiales para controlar la delincuencia en el puerto principal. Sin embargo, existe preocupación porque las muertes violentas que se han registrado en las últimas horas tendrían que ver con hechos relacionados al narcotráfico. Uno de los asesinatos ocurrió en el Guasmo Sur de Guayaquil, zona considerada altamente conflictiva, mientras que en el suburbio de la ciudad también se reportó una muerte violenta. 3 crímenes más se registraron en el noroeste de Guayaquil, en los sectores de Mapasingue y Pascuales. De igual forma, el vecino Cantón Durán también fue escenario de un asesinato este fin de semana. La alcaldesa Cintia Viteri recalcó que a pesar del apoyo que el municipio pueda brindar a la lucha contra los hechos violentos, esta tarea es exclusiva de la Policía Nacional. Aún así, Guayaquil ha puesto 20 millones de dólares para que la Policía Nacional haga un mejor trabajo. La Policía Nacional arriesga sus vidas en las calles. El tema de la seguridad a nivel nacional es crítico. Lo que estamos haciendo como municipio de Guayaquil es que la policía tenga las herramientas tecnológicas indispensables para poder hacer su trabajo. Tanto el municipio como la policía son parte de la mesa de seguridad que revisa los resultados de estos operativos y se espera que los índices disminuyan con la aplicación de los planes para combatir a la delincuencia. En Guayaquil se clausuró un prostíbulo clandestino que operaba en una zona residencial del norte de la urbe. Denuncias ciudadanas alertaron a las autoridades por el funcionamiento del local, donde 6 mujeres ofrecían servicios sexuales. El establecimiento no contaba con los permisos correspondientes, sin embargo, las trabajadoras sexuales tenían sus papeles al día. En el operativo estuvieron presentes autoridades policiales y funcionarios de la gobernación y del municipio que colocaron sellos de clausura en ese lugar. Un informe revela que en Quito 7 de cada 10 personas han sido víctimas de asalto y no lo han denunciado. Alex Ceballos nos indica que los constantes robos, muchos de ellos registrados en cámaras de vigilancia, tiene preocupados a los habitantes de la capital. Esta semana varios sujetos atacaron a un peatón en el sur de Quito. En otro sector, 2 personas armadas descienden del auto y asaltan a quienes esperan en la parada de transporte público en el sector de la ferroviaria. Ese mismo día en Toctiuco, centro de la capital,
Los vecinos encuentran el cuerpo sin vida de un joven desaparecido hace varios días. Terrible, porque no se puede andar tranquilo. O igual uno tiene que andar en grupo para sentirse algo seguro. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, 4 de cada 10 quiteños han sufrido algún tipo de robo. Para el concejal Fernando Morales, el problema de la inseguridad va en aumento. Ni el gobierno central ni el gobierno seccional, en este caso el municipio, han realizado acciones concretas. Es competencia del gobierno central, pero ya firman aquí un acuerdo o firman un convenio, deben por lo menos las cámaras, porque el municipio compró en este año que pasó 130 cámaras para realizar reconocimiento facial. Hasta la fecha no funcionan efectivamente. En Amagací del Inca, al norte, un vecino que hace ejercicio es víctima de la violencia. En Ponciano, 2 mujeres son sorprendidas por 2 sujetos. En el Batán Alto, un sujeto ingresa y se lleva varios cilindros de gas. Según el observatorio, 7 de cada 10 quiteños que sufrieron algún tipo de robo no lo denunciaron. Es evidente que la ciudadanía ha perdido la confianza en las autoridades municipales y el gobierno central. Los vecinos manifiestan que no es bueno salir en la noche. Tienen cuidado al caminar, al conducir. La inseguridad es por falta de las autoridades mismo, porque yo he visto que los ladrones a veces lo asaltan, lo quitan un celular, lo quitan. Por ahí está un policía, no dice nada. Saben que en cualquier momento pueden ser víctimas de la delincuencia. En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito abrió una investigación en contra de 3 agentes civiles que aparecen irrespetando las medidas de bioseguridad en un video que circuló en redes sociales. Carlos Luis Carrillo nos explica este caso. Este es el video que se viralizó durante el fin de semana y que involucra a 3 supuestos agentes civiles de tránsito, donde se los observa bailando en pareja, sin mascarilla ni distanciamiento físico. En las imágenes, uno de ellos aparece completamente uniformado, mientras los otros 2 sujetos llevan pantalones similares a los del uniforme de los vigilantes. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito confirmó a este noticiero que al momento ha iniciado una investigación del caso que tendrá una duración de 90 a 180 días, donde se determinará si existe o no falta y si se realizó durante el tiempo de pandemia. En el video no se observa si existe consumo de alcohol. En Guayaquil, 2 policías fueron detenidos por la fuga de un reo que estaba bajo su custodia. El preso había sido trasladado por los agentes al Hospital Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de la ciudad, para un chequeo médico. Y tras un aparente descuido de los uniformados, escapó de esa casa de salud. Los policías encargados de la custodia fueron trasladados a la Fiscalía y serían procesados por evasión. 6 organizaciones delictivas fueron desarticuladas en Guayaquil entre el 7 y 13 de diciembre por las unidades especiales de la policía. Una de estas bandas se dedicaba al delito de robo a personas bajo la modalidad de sacapintas y operaba en diferentes sectores de la ciudad. Otra de las bandas desarticulada se dedicaba al robo de vehículos y extorsionaba a sus propietarios para devolverlos. A todos los detenidos se les ordenó prisión preventiva. Seguimos informando. Estados Unidos donó a la Policía Nacional perros adiestrados en la detección de droga. Es parte del trabajo conjunto entre ambas naciones como una forma de apoyar la lucha antinarcóticos. 15 canes de un total de 90 fueron entregados a la Policía Antinarcóticos por parte de la Embajada de Estados Unidos. La ceremonia de donación se realizó en el Centro de Adiestramiento Canino de la Policía en Quito. Valorizados en aproximadamente 160 millones de dólares. Adicionalmente, el proyecto de fortalecimiento de la unidad canina asciende a 2 millones de dólares y se ejecutará en un periodo de 2 años aproximadamente. Los canes se destinarán para los servicios de detección de drogas y control del orden público. Estos 15 canes fortalecerán precisamente ese trabajo en equipo que lo hemos logrado conjuntar con el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, el Grupo Canino y la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos. Los resultados están a la vista. Según el director nacional antinarcóticos, este año se han incautado 124 toneladas de drogas. Gracias a la Embajada Americana, gracias a este gobierno amigo por esta nuevo apoyo
de muchos que en el camino estamos recibiendo. Hemos podido llevar a cabo una serie de programas de apoyo técnico, capacitación y donaciones. De esta manera, Estados Unidos apoya con perros adiestrados en la lucha antinarcóticos de Ecuador. El albergue San Juan de Dios en Quito emprendió la campaña Ayudarte Ayuda, la cual busca recolectar dinero y alimentos para entregar a miles de familias capitalinas de escasos recursos. Son 75 familias del sector de la Forestal en el sur de Quito, las beneficiadas de la campaña del albergue San Juan de Dios, denominada Ayudar te Ayuda. Leonor Bolaños, coordinadora de donaciones, cuenta que esta ayuda sirve para cubrir en algo la necesidad de las personas de escasos recursos, las más afectadas por la crisis que trajo la pandemia. La idea para nosotros es que podamos, a través de la ayuda de la gente, a activar un poco el tema de la alimentación para las personas que están en esta vulnerabilidad. Cristina Ávila, de la Red de Desarrollo Comunitario de la Forestal, fue quien levantó los datos de quienes serían los potenciales beneficiarios de esta iniciativa. Tenemos personas que están aquí presentes, adultos mayores, personas con discapacidad, como les manifestaba, personas de escasos recursos. Gracias al apoyo de la empresa privada se logró hacer esta entrega, al igual que Ciudadanos Solidarios. Esta campaña espera ayudar a 5.000 familias de escasos recursos. Muchas de ellas están en situación de calle, a quienes también entregan mascarillas para evitar la propagación del COVID-19. Nuestra promesa y nuestro compromiso es hacer lo mejor por la gente que más lo necesita, y mientras más gente nos ayude, nosotros podremos actuar más en muchos más barrios. Los beneficiarios manifestaron su agradecimiento, pues muchos no gozan de un empleo. Si tenemos siquiera para una semanita, Dios le pague. Yo les agradezco por este gesto que nos han hecho, no sabe cuánto lo necesitamos. Quienes deseen sumarse a esta campaña pueden hacerlo contactándose a través de las redes sociales o acudiendo al albergue San Juan de Dios. Y de esta manera, con actos de solidaridad, el día de hoy estamos despidiendo esta emisión informativa. Tania. Así es, Gaby. Habrá más noticias como siempre a las 19 horas en Televistazo Estelar. De mi parte, un abrazo y nos despedimos con imágenes de cómo también estamos preparando el espíritu de la Navidad.